Hay muchas preguntas en la vida del ser humano, importantes. Importantes como ¿con quién me voy a casar? ¿En dónde compraré una casa? ¿Cómo debo de criar a mis hijos? Una pregunta muy común es, ¿cómo puedo tener un buen matrimonio? Incluso podemos llegar hasta estas preguntas que son importantes. ¿En dónde encontraré una buena iglesia? ¿Cómo puedo describir o entender cuál es un buen mensaje de la palabra de Dios? Es decir, ¿cuál es la doctrina fiel a la palabra de Dios? Y todas esas preguntas son válidas e importantes, pero ninguna como esa pregunta que tiene que ver con que nosotros pensamos acerca de la persona de Cristo Jesús. Y si usted nunca se ha hecho esa pregunta, hoy el mensaje nos anima a que nos preguntemos, ¿qué pensamos nosotros de Cristo? ¿Quién es Él para nosotros? Esa pregunta es importante, pero la respuesta es consecuente. Quisiera que vaya conmigo a Juan 5, 30, 37. El Evangelio de Juan 5, 30, 47. Y si tiene su Biblia, léalo conmigo. Y si no, pues escúcheme mientras yo leo. El Evangelio de Juan, capítulo 5, 30 al 47, dice lo siguiente en las palabras de Jesús en su confrontación con los judíos. Yo no puedo hacer nada por cuenta. Según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El testimonio verdadero acerca de Cristo Jesús viene de su Padre, de Dios el Padre. Dios Padre da testimonio de Dios el Hijo. Y ese testimonio es verdadero, no es falso. No es un testimonio que va engañando, es verdadero. Pero Jesús le sigue diciendo a los judíos, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, sino que digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era, hablando de Juan el Bautista en el contexto, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Juan empieza en el Evangelio de Juan, introduce a Juan el Bautista, y Juan el Bautista empieza su ministerio dando testimonio acerca de Jesucristo. Y sin embargo, aunque Jesús mismo dijo que de los nacidos de vientre de la mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo sigue siendo un testimonio de hombre. Importante, profético. Y los acusa y les dice, ustedes se quisieron regocijar en él, en su luz.
Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Nicodemo y algunos fariseos, porque no todos eran igual, se acerca y le dijo eso. Jesús dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal, las obras maravillosas, insuperables, incuestionables, que nadie las ha podido duplicar hasta el día de hoy, eran un testimonio del Padre certificando la deidad y la verdad de que Jesucristo es el Mesías. Escuche cómo dice el texto que estamos leyendo de Juan 30 al 47. Dice: y el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero vosotros ni habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Ustedes no han oído la voz de Dios, ustedes no han visto la apariencia de Dios, pero Él me ha enviado a mí. Y Juan 3:16 nos dice que lo hizo por amor. Pero los acusa aquí y les dice: y su palabra no tenéis morando en vosotros. ¿Por qué? Porque no creéis en aquel que Él envió. Y los acusa acá y les dice: ustedes escudriñan las Escrituras. En la Reina Valera aparece como un mandato: escudriñad las Escrituras. Pero en el contexto, la Biblia de las Américas lo traduce mejor, porque no es un mandamiento de escudriñar las Escrituras, que si alguien lo interpreta así, pues no está diciendo nada malo, pero aquí no es un mandato, sino es una acusación. Les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y sí, ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Esto era terrible. Tenían las Escrituras, daban testimonio de Cristo verdaderamente, y sin embargo vemos que es posible hacer cosas espirituales, atender a la iglesia, leer la Biblia, o tener un carnet de membresía de la iglesia, y sin embargo todavía así no querer nada de Cristo. Y el problema fundamental ahí se centra en esto: que una persona que actúa de esa manera no ha conocido a Cristo. Porque no hay una persona en todo el mundo, en toda la historia, que haya comprendido por la gracia de Dios quién es Cristo y no rendirse a sus pies y adorarle. Él es la persona más hermosa, poderosa, eterno, justo, santo. ¿Quién no puede doblar sus rodillas ante un hombre como Cristo, el Dios hombre? Jesucristo le sigue diciendo en este texto: pero yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibéis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis, dice, que yo os acusaré ante el Padre. El que os acusará es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él, pero si no creéis a los escritos, esto es de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otra palabra, Jesucristo los estaba acusando profundamente con su hipocresía religiosa. Ellos tenían a Moisés como el más grande de los profetas, estudiaban la ley, mas sin embargo Jesús le dice, yo no los voy a acusar, sino va a ser Moisés, porque en él tienen su esperanza. Y si creyeran a Moisés, creyeran en mí. Pablo en 1 Corintios 2:2 dijo, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. En algún tiempo él estuvo ahí, por la gracia y la misericordia de Cristo, los salvó. Y desde ese momento no se propuso, dice Pablo, conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. El teólogo Samuel Pérez Míos dice lo siguiente: Jesús no es meramente un hombre vinculado con el plano de la deidad en forma suprema. Es Dios manifestado en carne. Su persona divina no puede separarse jamás de su naturaleza humana en subsistencia plena. Por lo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es más que Dios hombre, necesariamente. Estudiar los aspectos de la vida humana exige relacionarlos siempre con la unidad de la persona divina, el Verbo de Dios. Es imposible tener un entendimiento de Cristo solamente horizontal, humano. Algunos pretenden hacer una teología de Cristo o un entendimiento de Cristo ascendente. Quieren empezar desde la humanidad, desde el conocimiento del hombre, pero esa no es la manera. La única manera de entender a Cristo o de empezar adecuadamente conforme a la voluntad de Dios es empezar con una teología descendiente, una teología que nos da Dios acerca de quién es Cristo Jesús. Porque corremos el peligro de hacer de Cristo lo que nosotros queramos que Él es. Y lo podemos llegar a ser un amuleto de la fe. ¿Por qué es importante que el hombre conozca quién es verdaderamente Cristo? La respuesta es porque Cristo es la persona central de toda la humanidad en toda la historia. Él es el Dios hombre, es Dios humanizado. Él no es un hombre que alcanzó la divinidad, sino es un Dios que se humilló hasta lo bajo y se hizo hombre para salvarnos. Por eso es importante comprender quién es la persona de Jesús. Los fariseos, en el contexto de las preguntas, estaban interesados en cosas importantes, pero no habían hecho la pregunta más importante: ¿quién es Cristo en mi vida? El versículo 41 de nuestro texto dice que estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Podemos notar primeramente que
Mateo nos dice que los fariseos seguían estando reunidos, y ese es un verbo participio que demuestra una actitud continua. Pero ese verbo es pasivo, lo que quiere decir es de que ellos estaban siendo incitados a reunirse todavía después de tantas veces que fueron defraudados y que no pudieron vencer a Jesús, y Jesús los venció. Ellos seguían siendo incitados. Eran incitados por su rebeldía, su incredulidad, sí. Pero ellos eran incitados por Satanás y su rebeldía. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese es el propósito de Satanás: cegar el entendimiento de las personas que no creen. No quiere que vean la gloria del evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen misma de Dios, porque es Dios encarnado. Detrás de las decisiones de ¿será mañana cuando me ponga a cuentas con Cristo? Como que el cristianismo me parece como una más de las religiones para llegar a Dios. Detrás de todas esas equivocaciones está Satanás cegando el corazón y el entendimiento de los hombres, como lo había hecho con los fariseos. Y Jesús conoce el corazón del hombre, sabe exactamente en dónde está el problema del problema. La sabiduría divina no les permite que persistan en su necedad a estos religiosos. Dios es misericordioso y paciente, pero hay un momento en que la voluntad soberana abandona al hombre y Dios dice: ya no. Romanos 1:18 en adelante nos muestra el abandono soberano de Dios. Estos hombres querían seguir con las preguntas, pero Jesús dice: ahora es mi turno. Ahora haré una pregunta. Jesús les hace la pregunta central para todo ser humano. Esta es la pregunta más importante de todos los tiempos, sobre toda pregunta, como les digo. El destino eterno de los hombres depende de la respuesta a esa pregunta. ¿Lo cree? El destino eterno de cada uno de los que estamos aquí depende de lo que pensemos de Cristo. La pregunta es: ¿qué opinan de Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Ellos tenían una idea de Cristo que no era suficiente. No era suficiente. Porque su idea de Cristo era una idea horizontal. Era un Mesías, sí, pero hijo de David. Y no estaban equivocados en eso. Pero el Mesías era hijo de David, pero era señor de David también. Y David lo declara en el Salmo 110, cuando, inspirado por el Espíritu, escribe: el Señor dijo a mi Señor. La visión de estos hombres
de Mesías era meramente humana, horizontal. No tenía ninguna pizca de algo vertical que descendía. No entendían al Mesías como divino. Fallaron estos hombres en ver la divinidad de Cristo. Por eso A.W. Tozer dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Wow. Lo que viene a nuestra mente, amados hermanos, cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí pensemos de una manera bíblica, correcta y adecuada de quién es Cristo, porque eso es lo más importante para nosotros. Los otros aspectos de la teología, de la doctrina, son importantes, pero ninguno como este. Porque si el entendimiento de Cristo está deficiente, todo está mal. Todo está mal. De hecho, un hombre dijo que la raíz y el principio de toda herejía en cuanto a la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario empieza con un mal entendimiento de Cristo y de su obra. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondieron los fariseos? Vea la respuesta. ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, de David. Notemos cómo fue la respuesta de los fariseos. En primer lugar, es una respuesta instantánea. De David. Segundo, la respuesta fue simple. De David. No lo pensaron dos veces. Probablemente dijeron, ¿qué pregunta más fácil? Este nazareno piensa que no sabemos, somos doctores de la ley. Todo lo tenemos figurado, lo sabemos todo. Y con imprudencia contestan y dicen, de David, con una rapidez. Eso muestra un nivel de arrogancia y de dogmatismo de parte de ellos. Estaban tan ciegos espiritualmente que no estaban abiertos. Jesús les había dado todas las pruebas con la forma en la que él contestó antes para que le pusieran atención y analizaran su respuesta. Creo que este es un buen tiempo, amado hermano, para que nosotros meditemos qué tan confiados estamos en lo que dice la Escritura acerca de Cristo. ¿Es nuestro conocimiento de Cristo bíblico o es un conocimiento cultural? ¿Un conocimiento individual, propio? ¿Arrogante como el de ellos? ¿Un conocimiento sesgado? Nadie debería de formar parte en las filas de estos hombres en pensar que todo lo que saben de Cristo está bien cuando no está bien. Pero ¿cómo vamos a saber si está bien? Bueno, las Escrituras es la única fuente de revelación divina acerca de quién es Jesús. Sigamos, estos hombres
contestan con arrogancia, con una simpleza y lo sé todo. Es un peligro sentirse cómodo cuando muy adentro sabemos que no tenemos el conocimiento de quién es Cristo Jesús y por lo tanto no pensamos en las implicaciones de eso. Jesucristo les había contestado a ellos y qué diferente fue. Él no solo contestó, ¿es lícito pagar impuestos al César? Jesús no les dijo sí. Jesús les dijo que es correcto pagar impuestos y que le den al César lo que es del César, pero añadió, pero también paguen a Dios lo que le deben a Dios. Y no estaba hablando de dinero, sino estaba hablando de la honra, del amor con el que deberían de presentarse delante de Dios. Quisieron burlarse de Jesús, haciéndole ver a él que no había resurrección, y Jesús les dice, sí habrá una resurrección, pero esa resurrección trascenderá las relaciones físicas que ahora tenemos como seres humanos. Se acercan y le preguntan cuál es el más grande mandamiento, y Jesús le responde, el más grande y primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué diferencia? Ellos estaban diciendo verdad. David respondiendo, ¿no? Pero aunque decían la verdad, nos podemos ver la arrogancia. Ellos habían fallado en entender que el Mesías no era solamente hijo de David, pero también era hijo de Dios. El Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesucristo es declarado hijo de parte de Dios, cuando dice, después de ser bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nadie más llena o satisface a Dios como Cristo. Si fuéramos a extenderlo un poco más, hermano, en una manera de aplicación, si alguien quiere complacer plenamente a Dios, solamente lo puede hacer en el Hijo, estando en el Hijo, aquel que complace al Padre plenamente. Y así que aquellos que están en Él son los únicos que pueden complacer al Padre. Fuera de Cristo no existe esa idea de paz para con Dios o complacer a Dios. El problema de los líderes judíos era que no pensaban que Dios tuviera un hijo y que ese hijo tomara forma de hombre. Y por eso respondieron con esa sobreconfianza, pensando que todo lo tenían figurado. Muchos hombres toman con ligereza a la persona de Cristo. Y casi parece que tienen una respuesta inmediata y preconcebida sobre quién es el Hijo de Dios. Pero en realidad sus pensamientos están equivocados. La evidencia de que su entendimiento de Cristo es deficiente es que no los lleva a creer, no los lleva a arrepentimiento. Si alguien dice, yo creo en Cristo, yo conozco de Cristo, pero si ese conocimiento no lo lleva a fe y arrepentimiento, es posible que ese conocimiento sea deficiente. Y habrán algunos como los fariseos, y habrán otros que Dios está trabajando en ellos, en sus corazones, y les está dando conocimiento día a día de quién es Él.
El caso es que comprender a Cristo correctamente es importante. Es importante para creer en Él, arrepentirme de mis pecados y obedecerle. A la simpleza de los hombres en sus pensamientos de Cristo, Dios responde. No solamente en la declaración del Evangelio de Mateo, sino también en el Salmo 110 o el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Jesucristo no es un simple maestro de la espiritualidad. Si tomamos a Jesucristo como un buen maestro de la espiritualidad, estamos perdiendo el punto. No estamos entendiendo que Él es nuestro Redentor. Jesucristo tampoco es un buen hombre, moral, un buen ejemplo. No. Jesucristo es la persona central de la historia, de la humanidad y de todas las cosas. Las implicaciones de la verdad de la persona de Cristo son vastas. Por eso, lo que el hombre piensa de Cristo es muy importante. ¿Cómo responde Jesús a la respuesta simplista de los fariseos? Les cita el Salmo 110. Pero en nuestro texto de Mateo dice: entonces, si es hijo de David, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Estos hombres nunca habían considerado este texto correctamente, porque su teología era horizontal. Era un sistema religioso, humano. Pues David le llama Señor. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? La pregunta con la que los confrontó es: ¿alguna vez han escuchado que un padre le diga a su hijo, mi Señor? Lo que Jesús los estaba llevando a pensar era de que el Mesías era más que hombre, era divino. Y aquí es importante meditar en la doctrina cristiana, en esa gran verdad de la doble naturaleza de la persona de Cristo, que nos enseña que Cristo es plenamente Dios y Él es plenamente hombre, dos naturalezas en una persona, y las naturalezas no mezcladas ni divididas. Él es el único. Es Dios encarnado. Y sin embargo, ellos lo estaban rechazando, lo habían rechazado. A través del Evangelio de Mateo vemos que constantemente se le declaraba a Jesús, hijo de David, hijo de David. No había ningún en estos hombres que Jesucristo era verdaderamente hijo de David. Ellos eran muy hábiles para guardar los récords de la genealogía de ellos. Y ellos tenían la seguridad de que Jesucristo era hijo de David. En ningún momento, en ningún evangelio se nos narra que ellos llegaron a Jesús a cuestionarlo con respecto a su linaje.
No lo hicieron porque era imposible, no lo podrían lograr. Estaba claramente documentado que él era hijo de David. Y las implicaciones de esto es que Jesucristo les está abriendo un entendimiento que a ellos les faltaba. El Mesías es hijo de David, pero también es Señor de David porque es Dios. Y es Dios encarnado. Jesús les hace ver a los fariseos entonces que su conocimiento de Cristo era un conocimiento deficiente. La razón de esa deficiencia era porque ellos no entendían las Escrituras correctamente. La estudiaban profundamente, pero no las entendían. Y eso es lo que Jesús les está probando. Ellos habían pretendido prender a Jesús en un conocimiento deficiente de las Escrituras, pero fueron ellos los que fueron prendidos por Cristo en un conocimiento deficiente de las Escrituras. El Salmo 110 era importante para los judíos. Tan importante que se convirtió en uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento por los discípulos de Cristo. Se cita alrededor de 12 veces en el Nuevo Testamento. En Hebreos, Primera de Timoteo. Ellos tenían un conocimiento deficiente de las Escrituras. Pensaban que ellos lo sabían todo. Pensaban y decían, yo soy la autoridad para la interpretación de las Escrituras. Eran hombres necios, no eran humildes, eran déspotas. Ellos le preguntaron a Jesús y Jesús respondió con sabiduría. Jesús le preguntó a ellos y ellos respondieron con ignorancia, con rebeldía. Esto nos dice, amado hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestro corazón y de nuestro entendimiento de Cristo. Y que debemos de ser genuinos, debemos de ser sinceros, debemos de venir delante de Dios humildemente para que Él, en su gracia y en su misericordia, nos dé a conocer de su Hijo. Algunos piensan que Dios no puede ser conocido, pero la Biblia sí nos dice que Dios puede ser conocido. No podemos conocer todo lo de Dios, pero podemos conocer lo que Él ha revelado en las Escrituras acerca de Dios. Dios no pretende que el hombre conozca a Cristo de lo que se imagina en su mente y en su corazón, o lo que la falsa religión dice. Porque la falsa religión usa lenguaje cristiano, teológico, pero es un conocimiento deficiente. Están aquellos que niegan la Trinidad. Usan un lenguaje cristiano de la Biblia, pero niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay quienes, como los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo y lo hacen un semidios. Los mormones, que consideran que Cristo fue como un hombre y se divinizó, y enseñan eso y le dicen que así como Cristo era hombre y llegó a ser como Dios, así nosotros ahora siendo hombre algún día vamos a poder llegar a ser como Dios. Así es como un entendimiento equivocado y erróneo de las Escrituras lleva a las personas a la perdición. Pero un nivel más real y cerca de nosotros, ¿qué es lo que piensas de Cristo? ¿Quién es Él para ti? ¿Es Él el dador de la vida para ti? Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tomás,
Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es por mí. ¿Cómo tu entendimiento, amado hermano, hermana, joven, niño, cómo tu entendimiento de Cristo te acerca a Él y te da el conocimiento correcto para vivir delante de Él como Él quiere que vivas? Los fariseos no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, porque su conocimiento de Dios estaba deficiente. ¿A dónde radica todo? En la falta de humildad, en la soberbia, en el confiar en otros. En estos días tenemos que tener mucho cuidado, porque no todos tienen el temor de Dios. No todos tienen un interés en predicar el evangelio glorioso de Cristo y su gloria de una manera fiel. Hay quienes tienen intereses ocultos. Algunos pensarán que no son malos, pero en realidad son perversos si obscurecen a la persona de Cristo y las personas se pierden. Pero estoy convencido de que no hay obstáculo más grande que el corazón del individuo en cuanto a lo que piensa de Cristo y que no es humilde para buscar su rostro en las Escrituras y querer conocer de Él. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dios contesta y dice, yo. Ellos fueron enfrentados con esta pregunta. Jesús les dice, si el Cristo es hijo de David, entonces ¿cómo es que David en el Espíritu le llamó Mesías o le llamó Señor? Y lo que está diciendo ahí Jesús es que cuando David escribió el Salmo, no lo hizo en su humanidad, sino dice, ¿cómo es que David en el Espíritu? Él había sido inspirado. Algunos niegan que este salmo fue escrito por David o que realmente es un salmo que se puede lazar o juntar con Cristo. Pero aquí Jesús mismo está validando la inspiración divina del salmo de David, diciendo que David habló en el Espíritu. No era el espíritu humano de David, sino que David había sido inspirado por el Espíritu Santo. Si puede abrir conmigo el Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, conocido también como un salmo real. Los salmos reales son así denominados porque contienen temas explícitos sobre el rey de Israel, su relación y su función como representante divino y gobernante en el reino de Dios. Algunos de estos salmos también apuntan proféticamente al Mesías, al rey prometido de Israel. Las primeras palabras del Salmo dice el Señor a mi Señor. El primer versículo que Jesús presentó a los fariseos en hebreo es la palabra Jehová. Y la segunda palabra para Señor, donde dice el Señor dijo a mi Señor, esa segunda palabra es la palabra Adonai,
que es otra palabra para referirse a Dios. Y al usar esa palabra, David está diciendo en el espíritu que ese individuo es superior al que está hablando, quien es David. Y por eso David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús les está enseñando que no deberían de quedarse con ese conocimiento limitado acerca de Cristo y solamente con la humanidad de Cristo, sino que deben de entender que este Cristo es Dios, que es divino, hijo de David, pero hijo de Dios, Señor de David, Señor de su pueblo, el Rey de Israel. Jesús establece contundentemente que ese Mesías al que ellos están rechazando es Dios. Y por lo tanto ellos no pudieron contestar nada a esa pregunta. Pero veamos algunos aspectos del Salmo. En la segunda frase del Salmo dice que Jehová le dice a Adonai, o sea, el Mesías, siéntate a mi diestra. Eso nos da una idea o una imagen de la honra y de la divinidad de Cristo también. Aquí se presenta al Señor sentado a la derecha de Jehová. Y la diestra representa un lugar de honor. Esto no era Dios jalando o poniendo a la par de él a cualquier hombre, sino lo sienta a su derecha, el lugar de honor, con el cual comparte todos los privilegios, poderes, decretos. Esto nos apunta a la divinidad de Cristo. Efesios nos dice también que después de la resurrección, Cristo fue, ¿qué? Sentado en los cielos, y juntamente con Él, ¿quiénes están? Nosotros. La tercera frase del Salmo nos habla de que Dios le dice al Mesías, después de decirle, siéntate a mi diestra, a mi derecha, igual a Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En primer lugar, vemos acá que este rey tiene enemigos. Y eso es bien importante. Porque si tiene enemigos, nos da la idea de que ese rey tuvo que haber descendido. Porque en el reino de los cielos no hay quien pueda contender y amenazar el plan y a Dios mismo. Pero el Salmo habla de que Dios le dice a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Segundo elemento, vemos que ellos serán vencidos, serán avergonzados. Alguna de las Biblias que ustedes tienen traducen hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies o por estrado de tus pies. Esto representa en los tiempos antiguos un rey que tenía victoria sobre sus enemigos. Cuando los había vencido, sus enemigos eran traídos delante de él
eran puestos al suelo delante de él y el rey les ponía el pie en el cuello. Era una señal de victoria y era una señal de subyugación de los enemigos. Eso es la victoria que Dios ha dado y seguirá dando a su Hijo Jesucristo. En el versículo 2, no vamos a ver todo el Salmo, pero esto es importante verlo. Se dice que el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Esto significa, amados hermanos, algunos tienen el entendimiento de que esto significa que Cristo estará reinando nada más desde el cielo, desde que ascendió, pero este salmo nos indica, como otros pasajes en los salmos, en Isaías, de que Cristo tendrá un reino de 1000 años y ese reino será desde Jerusalén. La manera que podemos decir eso es porque aquí el Salmo dice que se extenderá desde Sión. Sión es una forma para referirse a Jerusalén. Y desde ahí el Señor extenderá su cetro de poder. Dominará en medio de sus enemigos. Ese reino será real, será desde Jerusalén. El cetro de poder, la palabra para decir cetro es el báculo, y el báculo en el tiempo bíblico representaba el gobierno y soberanía, derecho de reinar, autoridad para emitir juicios y decretos. Y esa es la autoridad que Cristo tendrá en su reino. En resumen, lo que los líderes judíos no habían comprendido era que a quien habían rechazado era el Hijo de David, el Dios de Israel, el que gobierna todo con poder y soberanía. No se trataba de un simple rey humano, no, se trataba del Mesías prometido, del Hijo de Dios. La implicación es que Cristo es igual a Dios, comparte su gloria, comparte su honor y comparte su gobierno en el reino de Dios. Está sentado en el trono. Todos los enemigos de Cristo, amados hermanos, serán vencidos. Eso debe de ser ánimo para nosotros, como iglesia y como creyentes. Porque no importa lo que nuestros ojos estén viendo el día de hoy. Sabemos que todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies, como Efesios 1:22 dice. Y de acuerdo a este salmo, sabemos que todos sus enemigos serán aplastados. Y sabe, en cualquier forma que Satanás se levante en contra de Cristo y su reino será aplastado. Aún así, en medio de la incredulidad, pero abarca más que la incredulidad y la rebeldía. Me recuerda el lenguaje de Génesis 3:15, en donde Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, hablando del Mesías, y tú le irás en el calcañar. La victoria del Mesías sobre Satanás es una victoria aplastante. La herida que Cristo inflige sobre Satanás, en cualquiera de las formas que se represente, será
fulminante, será en la cabeza, una herida mortal. Y por eso Cristo puede decir a su iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Piensa, hermano, hermana, piensen en la religión falsa más poderosa del mundo, que crece a pasos agigantados y que es enemiga de Cristo. No teman, Cristo la vencerá. Su reino será establecido. Él dominará sobre todo. Dios ha dicho que vencerá y lo pondrá todo a los pies de Jesús. No importa si son los gobiernos. El Salmo 2 nos dice que los gobiernos se sublevan y conspiran en contra de Dios, pero Dios se burla de ellos desde el cielo, porque Dios los pondrá por debajo de los pies de Cristo. No importa si son hombres rebeldes, Dios los pondrá debajo de Cristo. Termino haciendo esta pregunta para nosotros. ¿Qué pensamos de Cristo? Entendiendo que Él es la persona más importante, que tiene el poder soberano, en Él está la vida, en Él está el poder para perdonar pecados. ¿Qué pensamos de Cristo? ¿Quién es Él para cada uno de ustedes? Esa es la pregunta más importante para todos los que estamos aquí. Hermano y hermana, medite en quién es Cristo. Pensar que se sabe todo lo necesario acerca de quién verdaderamente es la persona de Cristo, cuando no se sabe en lo absoluto, es como jugar a pendernos de un hilo en la boca del infierno. Esa es la realidad. Si tu conocimiento es deficiente por negligencia o por incredulidad, te estás colgando de un hilo en la boca del infierno. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:17: el que cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? Si es tu Salvador, el Mesías, y lo has llegado a comprender y lo amas, gloria a Dios. Pero existe la posibilidad que entre nosotros hayan personas que todavía no llegan a ese conocimiento. Y este es el día en el que entiendes lo importante del por qué conocer a Cristo adecuadamente conforme a las Escrituras. Él no solamente es hombre, Él es el Dios hombre, Él es el Salvador del mundo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día precioso por tu palabra bendita. Señor, ¿cuántos de nosotros nos encontrábamos perdidos con un entendimiento deficiente? Y no fue, Señor, hasta que tú abriste nuestros ojos espirituales que pudimos unirnos a las filas de Pedro y decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. No hay manera de poder pagar eso, Señor. Si en medio de nosotros hay personas que tienen un conocimiento deficiente, Señor, te pido que les hagas entender el peligro que corren en este momento, porque la vida no está garantizada.
El mundo tiene sus alternativas, pero todas conducen al mismo lugar, al infierno. Solamente tu Hijo amado es el camino al cielo. Es el camino, la verdad y la vida. Y es lo que el hombre necesita. Te damos gracias, Padre. Amén.